Estoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono a través de la red de canales universitarios en todo el país. Le doy la cordialísima bienvenida a Mary Baca. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? Marcelo, Gonzalo, Don Mario, Francesco, el Pentágono completo. Quiero agradecer además y a toda la gente que nos puede seguir. Nos está viendo un ratito, pero tiene por ahí algo que hacer. Quiero decirles que el Observatorio Boliviano de Opinión Pública y Medios está subiendo los programas del Pentágono al YouTube para todo el mundo. Es decir, cualquier persona que esté en Suiza, en Suecia, en Honduras o en Sri Lanka, sobre todo, puede puede ver el programa a través de YouTube. Y lo reitero, agradecimiento al Observatorio Boliviano de Opinión Pública y Medios. Vamos a tocar algunos temas de candente actualidad, a pesar de que ya hace algunos días el presidente Evo Morales, en realidad el Contralor General de la República, puso una luz roja para este tema del Fondo Indígena. Hay que destacar dos elementos que son esenciales. Uno, hace más de un año el periódico Página 7, a través de la periodista Claudia Soruco, hizo una denuncia señalando que el Fondo Indígena no estaba cumpliendo los trabajos que habían sido encomendados, es decir, habían habían desembolsos para obras que no se habían hecho. Inmediatamente vino una respuesta torpe de algún sector de los ponchos rojos, incluso amenazaron al periódico Página 7 y a la periodista Claudia Soruco de tomar algunas acciones, pero ahí fueron frenados en seco por el propio presidente Evo Morales, quien dijo, investiguen qué ha pasado. Vino después una investigación y ya sabemos los resultados, pero ¿qué es el Fondo Indígena? Francesco, tú lo sabes. bueno, podemos hacer un breve resumen de los datos generales sobre este fondo. El nombre del Fondo Indígena Campesino en realidad es Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, FDPIOC, no, están de moda las siglas largas. El origen de este fondo es la Ley 3058 de hidrocarburos, que al asignar el IDH deja un último renglón que lo restante de la distribución a los departamentos se repartirá entre Fuerzas Armadas, universidades y pueblos indígenas, bla, bla, bla. Pero, hay que hacer un énfasis acá. Esa ley fue promulgada por Ormando Bacadíes. Ormando Bacadíes. ¿No es cierto? En el Sí, gobierno de eso Carlos Mesa. fue parte de la negociación para aprobar la ley. Ahora bien, la ley no dice cómo funciona, cómo se estructura. Hubo un decreto en diciembre del 2005, antes del gobierno de Morales, de Rodríguez Belcé, el decreto 28.571, que asigna el 5% del IDH a este fondo. Crea este fondo, estructura el directorio. Este 5% se reduce inmediatamente, poco después, al 3.5%, porque 1.5% aporta para el bono dignidad. Por tanto, haciendo número redondo, de todos los ingresos por comercialización del hidrocarburo, 1.12% va a este fondo indígena. Por ejemplo, en el 2014 ha recibido 70 millones de dólares. Esto es, digamos, el monto que se recibe cada año en promedio. Una cosa interesante que no funcionó desde el primer año, sino desde el 2009. Entonces hubo 4 años de acumulación de recursos y a partir del 2010 empiezan a asignarse. Ahí hay ya un problema porque de golpe en 5 meses 1.100 proyectos son aprobados y empiezan los desembolsos. El aporte en 9 años, según calcula José Luis Parada de la Gobernación de Santa Cruz, es 500 millones de dólares. No son maní, ¿no? Es realmente un monto considerable. ¿Quién puede recibir estos fondos? Son 8 organizaciones, entre organizaciones del Occidente y del Oriente.
Entre estas destacan la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, la SIDOB, la APG de los guaraní, las Bartolinas Sisas y los de los mujeños. Hay diferentes agrupaciones, son 8. Y hay una simetría clara entre Occidente y Oriente. Hay que decir, el 88% de los recursos van a organizaciones del Occidente, 8% a la del Oriente, 4% a proyectos nacionales. Hay un directorio. Este directorio está presidido por la ministra de Desarrollo Productivo, en este caso es Nemesia Achacollo, que es la única funcionaria del gubernamental, digamos, pública. Los demás son 2 representantes de las 8 organizaciones, dos por organización, de manera que hay también allá una simetría total, que digamos, el directorio es el que aprueba los proyectos para que se hagan los desembolsos y los que reciben son los mismos del directorio. Otra vez los ratones, ¿no?, cuidando el queso. Me parece que esto es lo que se puede decir. Hay un pecado original en la composición de este directorio que ahora nos damos cuenta, nunca se había notado esto, que el Estado, por sus normas presupuestarias, no puede transferir recursos a privado. Claro que el gobierno de Evo Morales lo ha hecho a cada rato con los cooperativistas mineros, por ejemplo, con las organizaciones campesinas, pero se cuida muchas veces de no transferir dinero, sino de transferir un inmueble mediante normas, ¿no?, mediante una ley. Pero transferir recursos privados a privado significa que las organizaciones responsables de un proyecto abren una cuenta particular a nombre de su representante legal, y ahí se pone la plata. Pero ese señor tiene obviamente la firma para poder sacar el dinero y disponer. Ahí empiezan muchos proyectos, se da un primer desembolso y se olvidan del segundo, obviamente se olvidan del cierre. No se tiene una auditoría global. La Contraloría ha hecho solo 2 años de auditoría, 2010-2011, y ha denunciado un proyecto específico por las denuncias que le llegaron, un proyecto de un criadero de cerdos. Creo que es el proyecto donde está también comprometida la candidata gobernadora del MAS. Esto es un poco el contexto en que nos movemos. Desde el año 2013 han surgido denuncias. Evo fue el primero en denunciar la composición del directorio, pero ¿por qué no? Como dice la presidenta de la Cámara de Diputados, porque estaba preocupada por las denuncias, sino porque estas organizaciones no todas eran oficialistas. Se acordarán que la APG, sobre todo la SIDOB, eran opositoras en un cierto sentido con la marcha del TIP. Entonces, la estrategia no ha sido ir a ver los problemas, sino cambiar los directivos de estas instituciones o de estas organizaciones. Y hubo el cambio de Vargas por la señora Melba Hurtado, en el caso de la SIDOB, y también en la APG hubo un cambio de directorio. Entonces, la primera denuncia, la que tú dijiste, fue algunos desde adentro, algunos que conocían del manejo, que evidentemente informaron a algunos medios de prensa, y Claudia Soruco de Página 7 hizo la primera denuncia. Hay varias denuncias que todavía no están suficientemente investigadas, inclusive hay un muerto, ¿no?, de un señor Soruco que por haber hecho denuncia apareció muerto. Ahora, no se sabe si se puede realmente relacionar las dos cosas así. Sardina. Sí, Soruco. Yo lo escuchaba a Cataquispe esta mañana hablando de un señor Sardina, también que había muerto en esta misma situación. Puede ser. Y la investigación de la Contraloría, creo que tú tienes también los datos, tal vez nos puedes expandir un poco más. No, solamente comentar lo que ya públicamente se conoce, que la Contraloría ha emitido un informe, el cual yo celebro bastante porque nos ha permitido conocer de manera oficial que los recursos del Fondo Indígena no estaban siendo bien manejados. Este informe básicamente, ¿qué dice? Que 71 millones de bolivianos por 153 proyectos no ejecutados se han causado daño al Estado. Es 74 millones de bolivianos por 100 proyectos sin prueba de ejecución, y 132 millones de bolivianos por 169 proyectos sin prueba de cierre. Es decir, estamos hablando de una cifra realmente grande para solo 2 años de auditoría, que es lo que hacía notar don Francesco. Si ustedes suman 71, 74 más 132,
como él decía, no estamos hablando de maní, estamos hablando realmente de un fondo muy grande y de concretamente este dinero que según la Contraloría se ha manejado de una manera poco transparente. En el primer caso, concretamente, no se han ejecutado los proyectos. En el segundo, no hay prueba de ejecución. Y en el tercero, no hay prueba de cierre de los proyectos. Lo que significa, en palabras sencillas, es que se hacía el primer desembolso a los dirigentes, a las cuentas particulares de los dirigentes, y estos dirigentes no volvían a reclamar el segundo y último desembolso. ¿Por qué? Porque la obra no se había ejecutado, porque para obtener el segundo desembolso había que probar que se había ejecutado una X cantidad o un gran porcentaje de determinada obra. ¿Qué es lo que pienso, si me permites, Mario, aquí sobre el tema? Es que el Fondo Indígena le ha permitido al gobierno del presidente Evo Morales manejar esta relación perversa y casi prebendal que ha existido siempre entre los dirigentes sociales, básicamente de este pacto de unidad que ha sustentado al gobierno del presidente Evo Morales, al principio para contentarlos económicamente, pero luego yo diría que para mantenerlos a raya. ¿Por qué sale este informe de auditoría ahora? Que me parece muy bien que salga, no estoy diciendo, qué barbaridad, porque ha salido, no, al contrario, me parece una excelente noticia de que hay una Contraloría que realmente está cumpliendo su trabajo, porque creo, uno, hay dirigentes disidentes entre los acusados, uno de ellos, Adolfo Chávez, gente que ha hecho la marcha del Tibnis, gente que ha estado en esta primera línea de oposición al gobierno del presidente Evo Morales. Ellos son los acusados. Ahora, me dirán, también está acusada la candidata del MAS en la gobernación de La Paz. Eso es lo que no entiendo, ¿no? ¿Por qué salió? Porque yo diría que nada es casual en política. Sí. Mario lanzó una hipótesis en el anterior programa, sin embargo, hasta ahora la candidata ha sido ratificada y eso habla políticamente de un respaldo a la gestión y también hoy hay una nota en económico. página 7 señalando que varios de estos recursos habían sido utilizados para marchas, ¿no? Para llegar a la paz, etc. Eso es lo interesante en el sentido de que la manera discrecional en que se han manejado estos fondos. Tú si miras los proyectos, incluso los proyectos ya te dan una pauta de que no se estaba manejando correctamente. ¿Por qué? Porque te hablan de un criadero de animales, te hablan de galpones, de corrales, qué sé yo, cosas que al final ni siquiera han sido ejecutadas. Eso por un lado, y por otro lado está este fondo cívico. Este fondo cívico, según esta denuncia que sale en página 7 hoy día, que estaba destinado básicamente a financiar el traslado, la manutención, la estadía de los movimientos indígenas en los desfiles que, en otras palabras, son pues los movimientos sociales que vienen a aplaudir al presidente Evo Morales en las grandes concentraciones que se hacen. Esa es la manera en que se ha estado manejando. A cierto punto eso es romántico, decir no hemos utilizado para ir a apoyar al presidente Morales. No, en muchos casos no hay nada, ninguna obra, y eso sigue en cuentas privadas. Ese es el punto. Claro, ese es el punto, y yo creo que ahora lo que se viene es un trabajo muy exigente, el que deberíamos esperar de la Fiscalía del Estado, porque es ahí en manos de la Fiscalía donde han ido a parar ahora estos casos que han salido de los escritorios de la Contraloría. Yo te decía, mantener a raya a los dirigentes, ¿por qué? Porque primero, que hay muchos disidentes entre los acusados, y segundo, que hay fieles dirigentes también entre los acusados, pero se están extralimitando. De pronto le están empezando a pedir cosas al presidente, que cargos, que cuotas de poder, que ministerios, etcétera. De pronto el poder del presidente Evo Morales se ha visto limitado por la presión de estos dirigentes. Pero ahora sale este informe de Contraloría. Un momento, señores, ustedes están haciendo mal manejo de los fondos, cálmense, chicos. O ha llegado 3 veces tarde. Me parece un mensaje muy fuerte. De tiempo en tiempo se escucha al presidente Morales emitir algunas quejas respecto de cómo los dirigentes de movimientos sociales a veces solo se ocupan de las cuotas de poder y de las pegas y no de lo que deberían. Pero yo tengo algunas dudas más que certezas. Si comparamos los montos de los que hablaba Mary con los montos, por ejemplo, de las vallas publicitarias de YPFB que ocasionaron un operativo de fiscalía deteniendo gente, trayéndola acá con guaguita en medio, etcétera, o sea, esos eran $400,000, por ejemplo, el caso de las vallas publicitarias. A mí me sorprende que el Estado reaccione tan veloz y ágilmente en un asunto de $400,000 y cuando estamos hablando de 70 millones de bolivianos, etcétera, mucha de la gente que está prestando funciones en el fondo tenga incluso gente poderosa en el gobierno que diga que no hay problema, se va a explicar que van a haber personalidades
como la presidenta del directorio y que tiene todos los elementos para explicar. Yo, por ejemplo, recuerdo un famoso artículo de la ley SAFCO que ha sido aplicado a muchos casos en la historia de su vigencia, que es la corresponsabilidad de la autoridad superior con, por lo menos civilmente, con los inferiores que ha causado daño, si ese superior no se ha encargado de establecer mecanismos de control. Eso, digamos, en el plano de las responsabilidades. Creo que una pregunta más general, ya para salir de quién debe qué y qué debería hacer el Estado, y las dudas que me suscita el que no se reaccione tan ágilmente en algunos casos y sí en otros, la gran pregunta es, ¿se puede gobernar sin prebendas? ¿Cuánto cuesta la paz social en Bolivia? ¿Y qué gobierno puede eludir de modo total, sin riesgo de caerse o de tener a las calles tomadas, ese tipo de tratos espurios? Eso no exculpa para nada esto, pero creo que es un tema de análisis mayor, porque una de las causas de la catástrofe política del 2003 fue justamente que corporaciones, entre ellas la corporación de los políticos, tomó el Estado para su beneficio. Y aquí estamos comenzando a ver una enfermedad semejante con otros actores. La pregunta es, ¿la enfermedad es más grande que los gobiernos? A mí me gustaría, para un poco responder lo que acabas de decir, pero dando un dato también concreto de hemeroteca. El 15 de septiembre de 2013 está en la prensa, el presidente Evo Morales hace una declaración al respecto de que debería empezarse a investigar el fondo indígena, porque ya habían ciertas sospechas respecto al mal manejo que aparentemente tendría y lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Pero para responder un poco lo que acabas de decir con el tema de la prebenda y cómo puede eso transitar, a mí me llama mucho la atención las últimas semanas, haciendo una lectura más política, si quieres, de lo que es el fenómeno y lo que dicen los analistas respecto a ese tema en la prensa y en la televisión, sacan sobre todo un concepto que es el corporativismo, pero el corporativismo visto desde un punto de vista eminentemente negativo. Cuando las ciencias sociales han avanzado mucho en este aspecto y las relaciones corporativas, tal cual están presentes a lo largo y ancho de nuestra historia y a lo largo y ancho, además transversalmente dentro de todas las organizaciones políticas en nuestro país, no necesariamente deberían tener una lectura negativa, no per se, sino es que hay diferentes niveles de relaciones corporativas. Claro, desde las relaciones más nefastas, clientelares, hasta unas relaciones que pueden ser de apoyo al sistema democrático. Pero entonces la lectura que a mí me llama la atención de los analistas es respecto a este tema de poner el tema corporativo como un aspecto negativo y además enraizándolo como si fuera una característica casi exclusiva, según la lectura de ellos, de regímenes dictatoriales y de regímenes o de gobiernos como el que estamos viviendo ahora, haciendo, o sea, dejando de lado otra vez esa lectura de que estas relaciones corporativas están pues presentes a lo largo y ancho de nuestra historia, ¿no? No hay que olvidar tampoco esto, ¿no? No es exclusividad solamente de este gobierno que se mantiene ese tipo de relaciones y se evidencian ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Ya, pero o sea, eso de decir los otros lo hicieron y nosotros también podemos hacerlo, me parece que no es un argumento válido. Y también quiero remitirme a lo que decía Gonzalo, ¿no? Decía, ¿cuánto cuesta la paz? Y ahí venía a mi mente los gastos reservados. Digo yo, este es un paralelo de los gastos reservados. Estamos hablando de 500 millones de dólares para manejar dirigentes sindicales. Los gastos reservados servían en cierta medida también para eso, para represión sí, pero también para buscar paz social pagando dirigentes. La COP de Saturnino Malcu de la que la se diferencia hablaba. tal vez es aquí que se ha creado un fondo un poco más transparente. Yo quisiera volver un poco al tema, porque evidentemente si hablamos del prebendalismo, ¿no? Yo creo que nos estamos yendo por las ramas. Puede ser que haya motivación o un uso prebendal de eso, pero el fondo está en la ley. Entonces hay ciertas anomalías que son objetivas, independientemente del uso subjetivo que pueda dar el gobierno con eso, comprar dirigentes, tenerlos buenos, etc. Es, por ejemplo, la desproporción entre el número de proyectos y los técnicos que pueden evaluarlo. He dicho antes, 1.100 proyectos en 5 meses, yo creo que nadie puede hacerlo, a menos que tengas un ejército de expertos en evaluar. Segundo,
tenemos que admitir que hay también razones objetivas, las limitaciones de las organizaciones campesinas, populares, para administrar recursos. Es decir, es gente que ha vivido normalmente con el orden de magnitud de los 1000 bolivianos, y le empiezan a dar millones de bolivianos. No es fácil para cualquiera. Para esas llevar cuentas, poder hacer seguimientos de desembolso, etcétera. El directorio está mal planteado, es un directorio político, tiene que ser un directorio balanceado entre políticos y técnicos. Si es dinero del Estado, de los bolivianos, que se va a asignar para hacer proyectos, bueno, debería haber dentro del directorio también personas capaces de decir sí y no. Ahora toda la responsabilidad cae en la ministra Nemesia Achacollo, porque es la única representante del Ejecutivo. Los demás son representantes de las organizaciones. Y finalmente, el destino inadecuado de fondos. Dentro de las posibilidades de gastos, además de la producción, de infraestructura, etcétera, hay capacitación, hay asistencia a eventos, hay reuniones, qué sé yo. Cosas como estas se prestan a lo que han dicho antes, a organizar una marcha y a desviar. Bien, debo ir a un corte si me permiten. En el entretiempo voy a hablar con mis compañeros del Pentágono para que me expliquen quién ha tuiteado esa foto mientras yo trabajaba arduamente en la refacción de esta mesa. Todos los mensajes seguimos. ¿Qué? La UNSA, a través de la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, invita a profesionales de diferentes áreas de la salud a postularse a uno de los programas de Posgrado Gestión 2015-2016. Desarrolle competencias técnicas y científicas en el marco de la política pública en salud, con las 36 ofertas que le presentamos. Inscripciones abiertas en oficinas de posgrado, calle Claudio Sanginés, número 1738, zona de Miraflores, lado del tórax. Informes a los teléfonos 222-7188, 222-8062. Inicio de clases 2 de marzo. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Es que era fiesta. Es que es mi jefe. Es que tengo miedo. Es que se enoja. Es que es mi papá. Es que lo amo. Es que me da plata. Es que es su casa. Es que es hombre. Es que es el profe. Es que nada justifica la violencia. El casco te despeina. El casco te sofoca. El casco te incomoda. Pero el casco puede salvarte la vida. Es una recomendación del Ministerio de Gobierno. Los mejores profesionales se forman en la UNSA. Soldaduras, diseño de herramientas e instalaciones. Carreteras, vías de integración, urbanizaciones. Sistemas energéticos, domiciliarios e industriales. Mecánica, dinámicas eléctricas. Circuitos digitales, contactos satelitales. Técnicos que contribuyan al desarrollo aeronáutico. Competencia industrial y química de productos y alimentos. Tecnología e investigación en el parque automotriz. Geografía, integración vial y asentamientos humanos. La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés convoca al curso preuniversitario Gestión 2015 para estudiar las carreras de Ingeniería Agronómica SAT de La Paz, Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria en Viacha,
Inscripciones abiertas hasta el 2 de marzo en calle Héroes del Acre, esquina Landaeta, número 1850. Informes a los teléfonos 249-0070 y 2800-339. El examen de dispensación se realizará los días 7, 8, 9 y 10 de febrero, de 10 a 12 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 6 de febrero. Terminó el Mundial, pero el fútbol continúa. Disfruta la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en HD, solo por Tigo Star. Hay un combo disponible para ti que incluye el costo de instalación. Suscríbete hoy, llama al 817-9000. Es momento de HD, es momento de Copa Tigo, es momento de Tigo Star. Y gracias por seguirnos. Estamos en el Pentágono, estamos viendo el tema del Fondo de Desarrollo Campesino, la cantidad de millones que se está manejando. Se ha hecho un cálculo, Francesco hablaba de 600 millones, citando a alguien, ¿no? 500 millones de dólares. 500 millones de dólares en todos estos 9 años. Sí. En 9 años. Es mucho dinero, es mucho, mucho dinero. Y tengo la impresión que para hacer una auditoría de esto, van a necesitar toda la Contraloría junta, porque no se necesita únicamente la posibilidad de agarrar y decir, deme los papeles, y aparecen unos papeles, y dice, por la construcción de un aeropuerto o una cancha de fútbol en Ancoraimes, por darles un nombre, aquí está el recibo, señor. Hay gente que deberá ir a ver, creo que canchas de fútbol no entraban, sistemas de riego, población de ganado, una serie de cosas donde hay algo que me ha llamado a mí la atención particularmente porque se maneja una cifra millonaria. Es el tema de capacitación sindical. ¿Cómo se puede comprobar que la capacitación sindical ha insumido tanto dinero? Simple. ¿Quién ha venido? Seguramente Stephen Hawking para dar un curso de física nuclear. ¿A quién le han pagado? Han debido firmar documentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría comprobar que se han hecho esas capacitaciones? ¿Alguien tiene idea? Nadie tiene idea. Bueno, no, hay ideas. Puede haber videos, puede haber certificados, firma de planillas. Finalmente, estas cosas se pueden armar. Por eso he dicho la parte más débil esa, porque es muy fácil es la desviar. más cara. Es la más cara. Sí. Es en algunos casos la más cara la capacitación. Francesco nos ha invitado a ir por un camino. El directorio está mal estructurado, qué se podría hacer adentro. Pero yo voy a elegir el camino de las ramas porque por ahí en el camino de las ramas hay un nuevo árbol. Y quería contestar a algo que dijo nuestro amigo Marcelo. Porque creo que sí la perspectiva histórica es importante, porque si no nos quedamos en, ya, hoy día hay que mandar a la cárcel a estos corruptos, dentro de 6 años a los que vengan. Pero creo que perdemos algo que él tocaba y que me parece súper importante, que es, ya, si el país se organiza con corporaciones gremiales, juntas de vecinos, y esos son el poder en la sociedad, y en realidad esta no es una sociedad de individuos. Marcelo decía, ¿por qué criticamos tanto? Siempre le sacamos el lado negativo al corporativismo y decimos, las corporaciones se agarran y ese es un régimen prebendal. Yo creo que el problema es, ya, si reconocemos que este es un país corporativo, ¿cómo organizamos a las corporaciones para que el Estado no siempre tenga la tentación de cooptarlas con la preventa? ¿Y cómo hacemos para que las corporaciones, o los dirigentes de las corporaciones, no estén siempre tentados a utilizar su mediación con el Estado? Porque ese me parece un problema fundamental. Yo creo que en la narrativa de este gobierno se dice, no, pues los liberales creían que la corporación estaba mal. Yo no creo que esté mal. El problema es cómo resolvemos ese nudo ciego que no han podido eludir ni siquiera los que se llamaban liberales, que tenían que entregar prebendas como hace este gobierno. Una gran corporación, la policía y las Fuerzas Armadas, y siempre ha habido tensiones con ellas respecto de qué hacer, qué darles y qué no darles. Entonces me parece que no es la discusión de les damos el sesgo negativo o no, sino, ok, si vamos a organizar el país como es, ¿cómo se llama eso y con qué se come? Este gobierno
Por ejemplo, Álvaro García Linera, yo tenía inicialmente la perspectiva, ok, nos organizaremos como es el país, no como se ha contado que es. Pero ahora las instituciones, responden más bien a cómo ha funcionado, el barrientismo funcionaba así con los dirigentes campesinos, los ucureños y los dirigentes que eran el poder social, eran en general manejados con prebendas. Teóricamente, este dilema ya ha sido resuelto cuando el tema indígena ha ingresado en la Constitución Política del Estado, en las leyes bolivianas, en el quehacer estatal, como un tema transversal. ¿Qué significa eso? Que no tienes un Ministerio de Asuntos Campesinos, no tendrías que tener un fondo indígena, no tendrías que tener dinero para darle a los dirigentes. Tienes que tener toda una política nacional para encarar el tema indígena. Y teóricamente eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Evo Morales. Por eso es que no entiendo para qué es la existencia de este fondo. O sea, de la misma manera, por ejemplo, las mujeres con su movimiento feminista exigen mayor cantidad de asignación de recursos del Estado, pero no les dan, ¿bajo qué argumento? Bajo el argumento de que el tema género es ahora transversal y que no es necesario darle dinero. ¿Por qué al tema indígena se le dan? Seguramente alguna gente que nos está viendo va a decir, esta manga de racistas, 5 elitistas, etcétera. No se trata de eso, se trata de cuál es la política del Estado para encarar el tema indígena. Yo creo que es transversal, no creo que haga falta sinceramente un fondo. ¿Quién metió el tema del fondo indígena en la ley de hidrocarburos? Hay que recordar cómo se aprobó la ley de hidrocarburos, con movilizaciones en la plaza. Entonces se trataba de lanzar la pelota adelante para que la gente... Y transar su aprobación en el fondo. Exacto. Entonces vamos a dar para la reivindicación histórica de los pueblos indígenas, campesinos, pero dejaremos para después la estructuración de este fondo. Por eso decía, en la ley dice simplemente, se asignará el restante, no sé cuánto era por ciento, a Fuerzas Armadas, etc. Y después se hicieron los decretos correspondientes. Entonces fue para salvar la ley, para una razón de Estado, diríamos. Pero para mí el pecado original, lo repito, está en el diseño de eso. A ver, hacemos una comparación. Con todas las denuncias que ha habido con sus defectos, el Evo Cumple no ha tenido tantos problemas como el fondo. ¿Por qué? Porque la estructura es exactamente al revés. El que maneja el dinero es el Estado. Y los campesinos, las comunidades, los municipios presentan los proyectos. Si el proyecto es factible, el Estado va y lo ejecuta, pero el dinero se queda en las arcas del Estado. Acá no sé por qué han querido hacer al revés. El directorio aprueba los proyectos y le dan el dinero para que lo ejecutan a sabiendas de todas las limitaciones. Repito, que no es siempre por mala voluntad, es objetivo que no puedan manejar 10 millones de dólares o una comunidad de mojos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque las limitaciones son esas. Yo reclamo en eso un papel de apoyo de algunas instituciones. Si las universidades, por ejemplo, hubiesen sido involucradas en el seguimiento, en el apoyo, ¿por qué no? Ya sea las estatales, las privadas, podían haber hecho un gran trabajo de control, seguimiento, etc. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, cambiar el directorio, pero al mismo tiempo, paralelamente a eso, hay que seguir investigando lo que se han apropiado de bienes del Estado. Yo recuerdo claramente la denuncia que hizo Página 7 en su momento, y decía, hemos ido a tal comunidad y no existe tal camino, o no existe tal río. El criadero ¿Qué se de llama trocha. eso? ¿Qué se llama eso? Vamos a ponerle el nombre que corresponde. Fantasmas. Se llama corrupción. Ah, bueno, sí, ok. Y estamos hablando aquí, en esta mesa, de corrupción. Ahora bien, hablaremos de corporativismo. Como hay tanta gente involucrada que si me tocas a mí, ¿nos están tocando a todos? ¿Ese es el asunto? Es prácticamente como una especie de cadena de favores, pero viciosa, diría yo, ¿no? De algún sentido, hablando de este tema en concreto, del fondo indígena, ¿verdad? Pero un poco respondiendo e intentando enlazar con lo que acaba de decir Francesco, a lo que decía también Gonzalo en algún momento, quizás la reflexión, y hay un ejemplo ahí de, si vamos a organizarnos bajo corporaciones, si entendemos que este país funciona de esa forma, ¿qué alternativa nos queda? Quizás, ahí me tienta muchísimo el ejemplo de los famosos lobbies que hay en Estados Unidos, ¿no? Son corporaciones básicamente, pero que están institucionalizadas, que uno sabe quiénes son concretamente y sabe
cómo se transa, los términos además en los que Marcelo, yo se te hago maneja un una ejemplo norma. histórico. El Sí. único Estado corporativo que yo conozco, que históricamente duró decenios, es el Estado fascista en Italia, donde el Parlamento Perdón, era yo por el conozco el Estado medieval. Ah, bueno, digamos, en la historia moderna, por lo menos. No, pero el Estado medieval del que nosotros somos herederos. Queremos imitar eso, y esto era justamente para evitar el surgimiento de los partidos políticos, de la cultura política. Además, creo que tu ejemplo del lobby no es el mejor, porque el lobby en los Estados Unidos, entre otras cosas, es legal. Pero perdón, no es que él está apuntando. Dice que debería ser así. Perdón, pero yo creo dos cosas. Creo que está bien tener como antecedente el fascismo, pero yo creo que nosotros somos herederos del corporativismo medieval, y eso así se organiza la sociedad, y tiene sus propios egoísmos, sus perversiones y también sus bondades. Que un Estado no puede ser aquí omnipotente es porque las corporaciones no existen. te hagas, el señor se agarran cada rato la palabra. Y una respuesta a Marcelo, perfecto, los lobbies serían un ejemplo, pero el ejemplo fregado de los lobbies no es solo la transparencia y que se los conozca, es la responsabilidad. Exactamente. Que es el problema acá. Sí, exactamente. Y hay un problema igual que, poniendo en términos igual concretos y comparados por los que están pasando ahorita. La Unión Europea se está debatiendo por este tema de vamos a regular cuántos lobbies hay. Han intentado contabilizar los lobbies y los grupos de presión que hay para implementar una norma en la Unión Europea, y no han podido encontrar a ciencia cierta, cuantificarnos en cuántos lobbies hay, ¿no? Pero volviendo, digamos, a nuestro caso, yo creo que pasa por este tema de intentar primero reconocer que este país se mueve por corporaciones y que no necesariamente moverse bajo la idea de las corporaciones es negativo, es malo, ¿no? Esa quizás es la primera aproximación, claro. Y a partir de ahí empezar a generar propuestas y alternativas. Y una de las cosas que quizás tiene que ver con lo que dice Francesco, ¿no? Cómo cambiar esto, cómo intentar modificarlo, esto, que participen también las corporaciones. Perdón, pero digamos, el decreto, si uno lo ve sin los resultados dañosos, es un esfuerzo en esa línea. Porque es organizar las corporaciones para que manejen algo. El problema es que solo con la literatura de, como somos un país corporativo, dejaremos que las corporaciones manejen, no basta. Hoy día hay un artículo bueno de Alfredo Rada, que siendo autoridad de gobierno se anima a decir dos cosas. Una, en el fondo indígena tiene que haber cárcel, más de lo que ha hecho el gobierno, es su tesis. Y otra, que es la crítica al ministro de Economía respecto de los salarios de la nueva gestora social. O sea, es la única voz que he leído estos días que toca hueso viniendo desde el gobierno. Yo creo que si no abordamos como sociedad los problemas espinosos de, ok, nos vamos a adecuar a cómo somos, pero y la parte fea, que es cuando tengamos responsables, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando son de mi lado? Yo tengo una divergencia con ustedes sobre la bondad de las corporaciones. Es decir, mientras las corporaciones sean elementos, actores positivos, como deberían ser los partidos, como deberían ser las universidades, las varias instituciones, de acuerdo. Pero la realidad de Bolivia es que las corporaciones son un grupo de presión. Es gente que tiene, yo le he definido alguna vez también el ejércitos. ¿no? Es gente que gobierna, los cooperativistas, ya ni siquiera presiona, gobierna. No me das eso, pongo 100.000 personas en la calle armados de dinamita, entonces le doy maquinaria, le doy préstamos que no voy a recuperar. Entonces, esta clase de corporaciones a mí no me importa. Es decir, más bien hay que limitarlas, no hay que aplaudirlas. Pero Frank, me parece bien, pero no es que aplaudirlas o no. Primero, creo que a lo que vamos es un dato de la realidad que nuestra sociedad es más corporativizada que otras, es un dato. Dos, no es el único país que tiene que lidiar con corporaciones. Pensemos en los profesores en Francia, o pensemos en los ferroviarios en Estados Unidos, que solo a bala pudieron ser sometidos. Creo que ese es un dilema que nuestra sociedad no quiere abordar. Entonces, la idea es, ok, en la parte corporativa, ¿cómo hacemos para que no funcione tan perversamente como ahora? Claro, que es interesantísimo escucharlos hablar de corporaciones cuando en realidad en Nápoles se llama la camorra y tiene otro nombre más duro en Sicilia. Luego los mensajes vamos a abordar otro tema de ardiente actualidad, los despidos. Unos segunditos nada más. El área de Oncología del Departamento de Bienestar Social de la UNSA informa que se reanuda la atención en los siguientes servicios: prevención,
mediante la realización de campañas, atención de operatoria, endodoncia, cirugía y profilaxis. Lugares de atención: monobloc central, de lunes a viernes, segundo patio, planta baja, de 8:30 a 20 horas. Facultad de Derecho y Facultad de Ingeniería Agronómica, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas de lunes a viernes. Más informes al teléfono 244-0508. El carnaval es tradición y mucha fiesta. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que nuestro carnaval sea seguro. La trata y tráfico de personas son delitos. Denúncialos. Compartir con moderación es compartir con seguridad. Porque la seguridad ciudadana también depende de ti. Palabras que deben escribirse separadas. Dentro del repertorio de la lengua castellana se presentan palabras que siempre deben escribirse separadas y además se las considera como un todo. Hablamos concretamente de las siguientes. Solo mencionaremos aquellas que tienen un uso frecuente. A cuestas, a fin de, a veces, a pesar, tal vez, a deshora, a menudo, así como, en cuanto, a través. Todas estas palabras se escriben separadas en cualquier contexto u oración que se desee emplear. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Gracias, estamos en el Pentágono. Me encantó el asunto de las 50 sombras de Grux, de Agustín Echalaroy, que habla de odiosas comparaciones posiblemente, donde hay un ministro al que se lo protege de todo, por ahí hay uno más. Sin embargo, a alguien no se le perdona no haber traído un tractor, o hay algo más. ¿Alguien sabe algo? ¿Si hay algo más? ¿Algo han salido en alguna noticia ha salido algo, ¿no? Creo que la noticia, por lo menos publicada en Herbol, era esta de la falta de un tractor. Y seguramente algunas fallas de organización y de logística en el curso. Porque, en realidad la ANA también. Porque él hacía esa parte de la pega, digamos, ¿no? Originalmente Crux era encargado de culturas en la alcaldía paceña y en ese oficio, digamos, se destacaba por organizar eventos muy bien. Creo que el presidente le gustó, entre otros, esa habilidad, y el ministro de Educación hacía como parte de su trabajo muchos de estos trabajos de organización de los eventos presidenciales. Yo estoy de acuerdo con Agustín que el presidente tiene todo el derecho de cambiar sus colaboradores, pero hay modo y modo de hacerlo. Yo creo que la manera de recompensar, entre comillas, a un ministro que ha sido eficiente, reconocido más en el campo de la cultura, ¿verdad?, que en el campo de las organizaciones de los eventos. Yo no sé con cuánta gana habrá estado en el Dakar, ¿no? Una persona que se ocupa más de eventos culturales. Es que es cultura y turismo, ¿no? Sí, bueno, sí, si dices. El tema es que de esa manera, a tal punto que el otro ni va a la posesión de su sucesor y haciendo de paso, indirectamente, una afrenta también al vicepresidente que tiene parentesco con el ministro saliente, me parece que la forma
debería estar justificada por una falla mucho más grande que no proporcionarle un medio de transporte a Evo Morales en la nata de Oruro. Pero hay que recordar que el presidente dijo, una vez se perdona, la segunda no, la tercera, bueno, parece que ya era tic nervioso. No sé qué sería, ¿no? Pero el caso es que, mira, yo lo que pienso es que el presidente en general le gusta mucho tener grandes multitudes, grandes actos, grandes concentraciones, con mucho simbolismo, con mucho apego a las raíces, a los ancestros. Y creo que Grux ha jugado un papel muy importante en concederle el capricho. Él nos dice caprichositas a nosotros, yo creo que el caprichosito está por el Palacio de Gobierno, ¿no? Porque realmente al presidente le gusta este tipo de grandes concentraciones, grandes actos, y Grux ha jugado un papel fundamental en eso, pero después de esta salida y de haber leído una ola de tweets y posts en el Facebook de apoyo a la labor de Grux, yo francamente me he dado por enterada de que él tenía otra función muy importante, que era la gestión cultural, realmente. O sea, no solamente era un ministro de Culturas de nombre, sino que ha ejercido de buena manera esa función, y por eso el mundo cultural, los artistas, los gestores, todos han lamentado la salida de Grux, pero sobre todo la forma en que ha sido sacado el ministro de Culturas. Ahora, yo diría que comentábamos en esta mesa hace un momento que la única forma de salir del gobierno del presidente Evo Morales es ser echado, ¿no? Es decir, nadie tiene derecho a decir, yo hasta aquí nomás, presidente, me voy porque resulta que podría ser visto como traidor. Yo diría que hay otra manera más, estar enfermo o muerto, ¿no? Son como las 2 o 3 maneras de salir del gobierno del presidente Evo Morales. Y ahí hay salió la exministra de Defensa con un portazo, ¿no? Pero, no se olvide. claro, pero eso es, o sea, o echado o echando a alguien, digamos, ¿no? Pero no hay términos medios aquí. Me parece que hay una relación muy dura, muy fuerte entre el presidente y su equipo de colaboradores, a quienes considera sus servidores personales. Esa es la hipótesis que lanzaba Echalaria, que estamos comentando aquí, ¿no? De que es un servidor de Bolivia el ministro, no es un servidor del presidente Evo Morales, y en esto estoy plenamente de acuerdo con él. Pero el presidente Evo Morales, cuando dice el gabinete de ministros es mi familia, él concibe de otra manera. A la familia hay que recriminarla, a la familia hay que enderezarla, a la familia hay que darle de comer, la familia te debe respeto, te debe honra, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es el concepto el que está mal. Hay mucha diferencia, creo yo, en el tema del despido y la renuncia, ¿verdad? Y si uno se fija un poco en la historia, hay una paradoja que puede resultar hasta graciosa aquí. El único presidente desde el 82 hasta ahora, que además de Evo Morales ha echado ministros, es Víctor Paz, que ha prácticamente despedido a 2 ministros, ¿no? Y el único otro caso que se conoce hasta ahora es este, ¿no? El de presidente Morales. No, justo Banzer echó a los condepistas, sí. Que ya era, que Banzer eche a alguien, ya era, ¿no? Echó a los condepistas, y creo que Jorge Quiroga también echó a un ministro de Trabajo. Los otros echaban de manera más elegante, les pedían la renuncia. Eso es lo que pasaba cuando había casos de corrupción, conocidos, qué sé yo, pedían la renuncia, entonces quedaba todo de manera más elegante. Esa es la diferencia. Pero el tema es que ha dado mucho para la especulación. Sí. Por ahí podía haberse sido más explícito, ¿no? Yo veo varias cosas. Una, el poder creciente del presidente Morales implica que no haya nadie que pueda contravenir cualquier deseo presidencial. Yo creo que es un régimen altamente jerarquizado por la concentración de poder personal que tiene el presidente. El presidente, todos lo saben, es de quien depende el destino político de todos los demás. Y creo que esa concentración, hace largo tiempo de gobierno, se percibe claramente. Luego, los términos de referencia formales e informales. Porque yo tampoco creo que la labor del ministro de Culturas fuera organizar eventos. Pero en los términos informales, que parece que son los primordiales, esa era parte sustancial por la que ha sido evaluado. La otra cosa es evaluar la gestión de Grux. Yo creo que si uno pensaba en algún ministro que hubiera hecho cosas, estaba Grux. Ahora, para ser equilibrados, yo creo que la gestión cultural, las 15 novelas, los libros que se editan, el apoyo a la música, me parece estupendo. En algunos temas ya no me parecía tan estupendo el Dakar. Es que es el Ministerio de Turismo y Cultura y Turismo. Creo que se podrían hacer mejores cosas que el Dakar o que el intento de Miss Universo.
Yo creo que para un régimen que ha sido tan claro en la agenda Pero no feminista... ha hecho buena cosa, hombre. No, pero digo, o sea, creo que hay que ser balanceados. A mí me parece un buen ministro, me parece que ha hecho buena gestión, pero yo señalaría esos dos temas con los que yo discrepo. Culturas es un buen paso. Es un estupendo paso. Culturas es un muy buen paso. Yo quisiera volver a un punto que personalmente me duele, es decir, la dignidad de las personas. Ese es un régimen donde si un ministro, un viceministro quiere renunciar, ustedes lo hacían, no puede hacerlo. Yo conozco casos donde sí han renunciado. Tirado la puerta, han presentado su renuncia, se han ido. No puedes irte, se han ido igual. Le han hecho la vida cuadrito. Mientras si tú te vas echado por la puerta, tienes que hacer como Pablo Grux, mandar un tuit muy respetuoso diciendo muchas gracias jefe por el apoyo que me ha dado, la confianza, y esperar que mañana, pasado mañana, tengas otra peguita, una embajada en la UNESCO o lo que sea. Esto no es bueno para la dignidad de las personas. Yo creo que uno de los males que está trayendo el MAS a la política es romper la dignidad. Hablemos de una cosita más, la salud del régimen. Porque digo, una persona que ha estado 7 u 8 años en distintos cargos y que ha realizado una gestión buena, incluso para los intereses del propio gobierno, la moneda con que se le paga es un mensaje bastante duro para los demás. Yo no sé cuánta adhesión en el fondo crea una medida de estas. Bien, ya no tenemos tiempo para nada, para una sola simple cosita nada más. Hablé con mi amigo Gringo González, presidente del Senado hoy, y decía, he arado en el mar en mi primera acción. He renunciado a mi seguridad, a mi carro, etcétera, y nadie ha hecho nada. No están así. El presidente ha ordenado que por lo menos 1000 policías de seguridad de los ministros se replieguen, cosa que me parece muy bien. Buen ejemplo, lo voy a ver si lo tocamos en el próximo domingo. Se viene el equipo deportivo con Jorge González, Sergio Reyes y Marco Tarifa. Imperdible el triunfo de ayer del Tigre, espectacular. ¿Cómo le está yendo al Bolívar? Creo que está perdiendo. Pero bueno, ese es otro tema. Dijiste que no había tiempo. Francesco, gracias por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo. Mañana, yo necesito saber sobre seguridad ciudadana. ¿Y a ti qué te interesa saber por la mañana? La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés convoca al curso preuniversitario Gestión 2015 para estudiar las carreras de Ingeniería Agronómica SADE La Paz, Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria en Viacha. Inscripciones abiertas hasta el 2 de marzo en calle Héroes del Acre, esquina Landaeta, número 1850. Informes a los teléfonos 249-0070 y 2800-339. El examen de dispensación se realizará en los días 7, 8, 9 y 10 de febrero, de 10 a 12 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 6 de febrero. Cuidado, puedes estar en la mira de los delincuentes. Sé precavida cuando camines sola por la calle.
Trabajemos juntos por tu seguridad. La policía y el gobierno nacional están trabajando para garantizar una ciudad más segura y libre de la delincuencia organizada. Ministerio de Gobierno. Soy la doctora Marinés Salazar. Los invito a compartir con nosotros en Comunidad Sexual temas de adultos para adultos. Sigan con nosotros los sábados y domingos a las 11 de la noche. Sexual.